Hola, hoy hablaremos de un tema importante que marcó la historia de México, la Revolución Mexicana. Pero para comenzar, explicaremos un poco de sus inicios. ¿Por qué surgió la Revolución Mexicana? ¿Qué es una revolución? ¿Qué puede provocarla? Piensa en algunos cambios que hayas tenido en tu vida. Seguramente muchos no los percibes inmediatamente, como cuando creces no te das cuenta sino hasta que tu ropa ya no te queda, y otros son mucho más notorios, como cuando te cambias de casa o de escuela. Una revolución es una serie de cambios que en ocasiones son violentos y provocan transformaciones importantes en la organización de un país y en la vida de las personas. Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Se formaron dos grupos, los civiles, que acompañaron a Benito Juárez en la Guerra de Reforma, y los militares, que adquirieron prestigio durante la intervención francesa. Eran encabezados por Porfirio Díaz. Estos últimos tuvieron una visión distinta de cómo aplicar las reformas liberales. Con el triunfo de la República, en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años más. Con ello se prolongó el mandato que ejercía desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia. Su contendiente fue Porfirio Díaz. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, así que el Congreso decidió darle el triunfo a Juárez. Ante esto, Díaz proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer el gobierno. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde Benito Juárez murió. Ante este suceso, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de forma interna y convocó a nuevas elecciones. Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato se enfrentó a la Iglesia porque aplicó las leyes de reforma. Terminando su periodo, Lerdo buscó reelegirse, lo cual provocó la inconformidad del Congreso y de Porfirio Díaz. Este volvió a levantarse en armas y se puso al frente del plan de Tuxtepec, en el que se exigía la no reelección. Díaz recibió un amplio respaldo en toda la República y finalmente Lerdo se vio obligado a renunciar y exiliarse en Estados Unidos. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en 1877. Los primeros 4 años de su gobierno fueron de ajustes y búsqueda de paz. Propuso desarrollar un proyecto nacional, unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Gracias a esto, en los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces seguidas. Su gobierno se convirtió en una dictadura, porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió violentamente las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia de México se conoce como Porfiriato. Bueno, una vez aclarado este largo proceso, por fin explicaremos lo que fue la Revolución Mexicana. La explotación de los obreros y campesinos durante el gobierno de Porfirio Díaz produjo inconformidad en el pueblo mexicano. El descontento popular se manifestó a través de huelgas y protestas. Estas injusticias fueron las causas principales del movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana comprende las luchas de los grupos medios, obreros y campesinos contra los abusos del gobierno y tuvo como finalidad conseguir el respeto de los derechos del pueblo. Se inició el 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero encabezó el movimiento en el norte del país con el lema sufragio efectivo, no reelección. Es decir, se pedía respeto al voto de los ciudadanos en la elección de los gobernantes y además que el presidente de la República solo gobernara por 4 años. Por otra parte, Emiliano Zapata condujo el movimiento revolucionario en el sur con el propósito de que la tierra fuera regresada a los campesinos. Para lograrlo, proponía el reparto agrario. Su lema fue Tierra y Libertad. Las ideas revolucionarias de Francisco I. Madero fueron aceptadas en el país y en el Estado de México. Durante este tiempo, el gobernador era Fernando González, partidario del presidente Díaz, por lo mismo, contrario al movimiento revolucionario. Por eso ordenó que se apresaran y fusilaran a todas las personas que participaran en la lucha. Después de diferentes enfrentamientos entre revolucionarios y el ejército de Díaz, triunfó el movimiento popular. En mayo de 1911, el general Díaz renunció como presidente de la República y electo Francisco I. Madero. Asumió la presidencia en noviembre de ese mismo año. Fernando González dejó el gobierno del estado y Rafael M. Hidalgo fue al mismo tiempo nombrado gobernador, quien propuso a los revolucionarios de la entidad que dejaran las armas y regresaran a cultivar el campo, que había quedado abandonado durante este periodo.
En agosto de 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata nuevamente se levantó en armas porque las tierras de las haciendas no habían sido entregadas a los campesinos como se había pedido anteriormente. En el Estado de México, Andrés Molina Enríquez proclamó el Plan de Texcoco, en donde exigió también que las tierras de las haciendas fueran entregadas a los campesinos. Francisco Pacheco y Genovevo de la O encabezaron las luchas por el reparto agrario de Tenango, Tenancingo, Barinalco, Temascaltepec, Tonatico y Valle de Bravo. En febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpó el poder de la nación, después de preparar el asesinato de Madero. Entonces el zapatismo se extendió por toda la entidad, sin embargo solo se manifestó en luchas aisladas en contra del gobierno de Huerta. El ejército constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González, avanzó desde el norte del país hasta la capital de la República. El Ejército Liberador del Sur de Emiliano Zapata se unió a ellos para derrotar a Victoriano Huerta en 1914. Después, Venustiano Carranza disolvió el Ejército Federal de acuerdo con los tratados de Toloyuca, con lo que terminó la etapa armada de la Revolución. Sin embargo, Emiliano Zapata, aún al frente de su ejército, exigió a Venustiano Carranza el reparto de las tierras, que hasta entonces no se había cumplido. Finalmente, después de largas luchas, las ideas zapatistas se hicieron realidad con el triunfo de la Revolución Mexicana. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917 estableció las normas del reparto agrario. La victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata permitió que Carranza asumiera la presidencia y convocara a un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la cual se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que nos rige actualmente. Esta nueva constitución remontó los principios liberales plasmados en la Constitución de 1857 y también incorporó principios nacionalistas y algunas demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la Revolución. En conclusión, el pueblo mexicano fue el protagonista del movimiento revolucionario. Durante la lucha participaron cientos de miles de personas, hombres, mujeres y niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. La revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados de otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza, desarraigaron a familias enteras, propiciando, en medio de la guerra y de los ejércitos federales y revolucionarios, un amplio intercambio cultural. La música fue parte de la cotidianidad popular. Los ejércitos pasaban largas horas vigilando y en espera de un posible ataque, pero a ratos, y para entretenerse, entonaban canciones o corridos que contaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios. Con el tiempo, la cultura de la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, dando lugar a expresiones artísticas como la música, la pintura, escultura, literatura y cine. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención.